el comentario de un texto expositivo o explicativo. Bien, la estructura serían los puntos que tenemos que tocar, sería lo siguiente. Tendríamos que decir el tipo de texto que es, justificándolo con ejemplos. En este caso, observamos que si lo leemos, que hay otras fuentes de energía renovables, además de la eólica y la solar. Una de las más antiguas es la producción de energía a través de la biomasa. Cuando se descubrió el fuego, se comenzó casi a la par a utilizar la biomasa como fuente de energía. Un tronco de árbol se quemaba para calentar a la tribu y usar los alimentos. A partir de ahí se produjo una evolución. Leña, carbón de leña, cascarilla de arroz, restos de poda, desechos orgánicos de animales. El término biomasa se refiere a toda materia orgánica que provenga de árboles, plantas y desechos de animales, que pueden ser convertida en energía, incluyendo los desechos de la agricultura, como los residuos del maíz, café, arroz, etc. De un aserradero, podas, ramas, serrín, corteza o de los residuos urbanos, aguas negras, basuras orgánicas y otros. La biomasa es una fuente renovable de energía porque en realidad se carga con el sol. A través del proceso de la fotosíntesis, las plantas capturan su energía y convierten el dióxido de carbono, CO2, del aire y el agua del suelo en carbohidratos y forman materia orgánica. Esta materia orgánica es la que se quema para liberar la energía que contiene. Si la producción de energía con biomasa se realiza al mismo nivel o menor que el que se consume, se convierte en una fuente de energía sostenible. El aprovechamiento de la biomasa ofrece algunos beneficios ambientales. Puede contribuir a mitigar el cambio climático y el efecto invernadero, reducir la lluvia ácida, prevenir la erosión de los suelos y la contaminación de las fuentes de agua, reducir la presión provocada por la basura urbana, enriquecer el hábitat de la vida silvestre y ayudar a mantener la salud humana y estabilidad de los ecosistemas. Su mayor problema, por otro lado, es su baja densidad relativa de energía, es decir, que se requieren mayores volúmenes para producir cierta potencia energética, en comparación con, por ejemplo, los combustibles fósiles. Por tanto, el transporte y el manejo se encarece y se reduce la producción neta de energía. Para solucionar este problema hay que situar el proceso de conversión cerca de las fuentes de producción de biomasa. Es un escrito hecho por David Sanz, energiasrenovables.com. Bien, vamos a ver. Como decíamos, pues hay que decir el tipo de texto que es. Y aquí, como vemos claramente, sería un texto expositivo o explicativo, puesto que el autor nos da una explicación ordenada y clara sobre la importancia que tiene la biomasa como como alternativa a otras fuentes de energía renovable, como puede ser la eólica y la solar. Hasta aquí estamos de acuerdo, ¿verdad? Bien, además hay que decir cómo están estructurados esos contenidos, puesto que es una manera de también transmitir de una forma clara y ordenada esa información. Observamos que dice que hay una introducción, un desarrollo y una conclusión. Si leemos bien otra vez, observaremos que aquí es la introducción, el desarrollo y la conclusión. Aquí coinciden, a veces que no va a coincidir, es por lo que hemos leído. Después, en cuanto dice tipo de estructura, según la tesis. La tesis es la idea principal que se defiende. ¿Qué es lo que se defiende? Realmente aquí lo que se defiende es que una fuente de energía renovable, además de la eólica y la solar, ¿verdad? Una de las más antiguas es la producción de energía a través de biomasa. Esta sería la idea principal que se defiende en el texto, ¿vale? Por tanto, esa es la tesis. Bien, como aparece al principio y después se va desarrollando esa idea, como estáis observando, se suele decir que el texto presenta una estructura deductiva, ¿vale? Si fuera el contrario, si empezáramos aquí dando una explicación de lo que son las fuentes renovables y dijéramos al final que la biomasa es un elemento muy importante, pues esto sería entonces, tendría una estructura inductiva, ¿vale? Inductiva, o sea, si está deductiva si está al principio. Inductiva si empieza a desarrollar los contenidos de forma general para llegar a lo particular, ¿vale? Si acaba en el final, ¿vale? Por la idea principal. Paralelo si es que se desarrolla una o dos ideas. Se puede desarrollar la teoría de la biomasa y se puede desarrollar, por ejemplo, la teoría de la energía eólica, ¿vale? Pues serían dos ideas que se van desarrollando en el mismo texto. Sería paralela. Encuadrada si empieza aquí con la biomasa y termina aquí con la biomasa, ¿vale? Encuadrada es que se empieza con la misma idea al principio y al final. Temporal, nada, simplemente si lleva un orden lógico, ¿vale? No este es el texto, pero veremos que a veces en un principio sucedió tal cosa, después, ¿vale? Causa-efecto es cuando empieza por un problema, existió un problema tal y se le va dando solución. Y contraste es cuando se van oponiendo ideas. Eso es cuestión de ver los textos. Aquí por teoría es más difícil verlo. Bien, nosotros hemos dicho que aquí como la idea principal
se expone, que se quiere desarrollar, se expone al principio, que es la energía a través de la biomasa, ¿vale? Hemos dicho que tendría una tesis deductiva. Y después ya las características lingüísticas, ¿vale? Hacer un texto muy objetivo, muy claro, que no se quiere dar lugar a confusión para que la gente lo entienda bien, pues las características van a ser las siguientes. Mira, oraciones enunciativas. Las oraciones enunciativas son las oraciones que no tienen ni interrogación, ni exclamación, ni exhortación, ni nada. Eso lo veremos en clase con más tranquilidad, ¿vale? La oración enunciativa dice, hoy hay otras fuentes de energías renovables, además de la eólica y la solar. O la biomasa es una fuente renovable de energía. Todo lo que está aquí está escrito como oraciones enunciativas. El aprovechamiento de la biomasa ofrece algunos beneficios, ¿vale? Predominio de la oración compuesta, sobre todo subordinada. Mira, aquí hay un cuando. Cuando se descubrió el fuego, se comenzó casi a la par a utilizar la biomasa como fuente de energía, ¿vale? O hay otro tipo de oraciones subordinadas, como el término biomasa se refiere a toda materia que provenga de árboles, plantas, ¿vale? Y desechos de animales que pueden ser convertidas, esto es una oración subordinada, ¿vale? Coordinada y subordinada a la vez. La biomasa es una fuente de energía porque otra oración subordinada, ¿vale? Hay muchas oraciones subordinadas. Además, las atributivas, o sea, las que están con el verbo ser, estar o parecer, ¿vale? Aquí lo tenemos. Una de las más antiguas es, ¿vale? Se refiere a tal, dice la biomasa es, ¿vale? También, aquí no tenemos muchos marcadores de relación lógica, los marcadores, los elementos de cohesión lo veremos, el léxico, claro, preciso y denotativo, evitándose la antigüedad, ¿vale? Evitándose también la polisemia y los juicios de valor. Bien, léxico, claro, que no da lugar a confusión, léxico que no dé lugar a confusión, lo estáis viendo claramente, ¿vale? Lo vamos a ver ahora mismo, mira. Energía no da lugar a confusión, ¿verdad? Vamos a ver, biomasa no da lugar a confusión de lo que pueda ser. Vamos a ver, un tronco de árbol tampoco da lugar a confusión. Los alimentos tampoco da lugar a confusión. Leña tampoco da lugar a confusión. Arroz tampoco da lugar a confusión. Fotosíntesis, que aparece por ahí, tampoco da lugar a confusión. Dióxido de carbono no da lugar a confusión. O sea, ha utilizado un vocabulario muy monosémico que no tiene, no da lugar a confusión, no tiene un significado distinto normalmente fuera del texto, ¿vale? Y después el adjetivo especificativo. Acordaros que los adjetivos especificativos son aquellos que sirven para distinguir, para hacer más claro el texto, ¿vale? Mira, energía eólica y solar. Por ejemplo, vamos a ver, desechos orgánicos, materia orgánica, ¿vale? Vamos a ver por ahí otros adjetivos, residuos urbanos, veis que son adjetivos especificativos que no dan lugar a confusión, que sirve para distinguirlo de otro tipo de residuo en este caso, ¿vale? Abundan las definiciones. Aquí, por ejemplo, tenemos cuando dice una de las más antiguas es, o la biomasa es una fuente renovable de energía, y está relacionada con la función metalingüística, que lo que hace es de alguna forma explicar un término con las mismas palabras del código, ¿vale? Y después los verbos. Vemos que aquí los verbos están la mayoría en presente, se llama temporal porque esto sirve para siempre, se realiza, ¿vale? La biomasa es, se carga, y sobre todo, como dice aquí, en tercera persona y con formas impersonales. Esta sería la forma impersonal, ¿verdad? Se carga, se realiza, puede contribuir al cambio climático, esto es un presente, ¿vale? Y temporal. Reducir la de las fuentes de agua, reducir la tal. Bueno, pues aquí hay un montón de, aquí tenemos otro es decir que se requieren mayores, vemos aquí, ¿no? Se encarece, se reduce, ¿vale? Un montón de formas personales en tercera persona, en presente y de manera impersonal, ¿vale? Pues vamos a ver cómo sería esto con bien hecho, ¿vale? Todo, para que más o menos deis cuenta. Aquí tendríamos el comentario. Como siempre, lo que no quiero es que esto se ponga. Yo esto simplemente que os sirva de pautas. Esto no se debe poner en el texto, ¿vale? Y si lo leemos dice así. Este texto es positivo, este texto es positivo puesto que el emisor pretende ofrecer
una explicación clara y precisa sobre la existencia e importancia del aprovechamiento, de aprovechar una energía renovable que está al alcance de todos, como es la biomasa. Línea 1, 2 y ponemos otro ejemplo. Los ejemplos son muy importantes a la hora de comentar un texto porque justifican lo que estamos diciendo. En cuanto a la estructura externa, para transmitirnos esta información de manera clara y ordenada, el autor ha recurrido externamente a ordenar el texto en 21 líneas y 3 párrafos. Y en cuanto a la estructura interna, presenta introducción, primer párrafo, donde el autor enuncia el tema, lo desarrollamos, el desarrollo, segundo párrafo, en el que se expone de manera muy clara y ordenada cómo se produce de manera natural esta energía renovable y los efectos, etc. Y la conclusión, último párrafo, donde el autor termina realizando un análisis de los motivos que frenan el desarrollo de la biomasa, ¿vale? Etc. Ahora, estructura según la tesis. En cuanto al tipo de estructura según la tesis, observamos claramente que la idea principal se halla al comienzo del texto. Aquí lo vemos, ¿vale? Hay otras fuentes de energía renovable, además de la eólica solar. Una de las más antiguas es a través de la biomasa. Por lo tanto, presenta una estructura deductiva, ¿vale? Características lingüísticas, pues la que hemos dicho antes. Como características lingüísticas observamos en cuanto a sintaxis oraciones enunciativas, oraciones subordinadas, oraciones atributivas, sustantivos monosémicos y denotativos, adjetivos especificativos, la función metalingüística que aparece está relacionada con las definiciones, ¿vale? Las formas verbales que hemos visto anteriormente. Pues ya estaría hecho así un texto expositivo. También hay que tener en cuenta que suele caer poco, pero en alguna ocasión ha caído un texto instructivo. Ah, bueno, una cosa antes. Esto es un texto expositivo científico, ¿vale? Porque habla sobre la biomasa. Los textos podrían ser humanísticos, si habla sobre algo que compete al ser humano, sobre algo filosófico. Podría ser técnico, pero no dejan de ser expositivos, ¿eh? Si habláramos, por ejemplo, de la bujía es un instrumento que va dentro del coche actualmente, sería lo mismo, sería un texto expositivo, pero sería técnico. Puede ser también jurídico, cuando nos explican una ley. En este caso es científico porque nos habla sobre la biomasa. Bien. Como decía, también nos puede caer un texto instructivo. Un texto instructivo también es un texto expositivo, nos dan una explicación, nos dan unas instrucciones para poder saber manejar cualquier cosa. Cómo utilizar, aquí en este caso, por ejemplo, nos dice cómo utilizar el programa iTunes en un ordenador. Bien. Las pautas para hacer este texto pues es el siguiente. Vamos primero a leerlo, que dice así. Instrucciones, por instrucciones para utilizar iTunes en una computadora. 1. Abrir la página principal de Apple. 2. Registrarte como usuario de Apple en caso de no estar registrado previamente. 3. Buscar iTunes en la sección de búsqueda que se encuentra en la esquina superior izquierda. Una vez que el buscador haya arrojado el resultado, darle clic en iTunes. 5. Descargar el programa dando clic en Dulan. 6. Te aparecerá una ventana de descarga en la cual debes dar clic en el botón ejecutar. 7. Esperar a que finalice la descarga. Bien, pues nada, primero tenemos que decir una introducción, lo mismo que antes, decir por qué es un texto instructivo. Y tendremos que decir porque trata de cómo utilizar el programa iTunes en el ordenador, ¿vale? Como lo indica ya el propio título del texto, que aparte sirve como para indicarnos el objetivo. El tipo. Pues en cuanto al tipo, como veis, es el manejo de aparatos, sirve para el manejo de aparatos. En cuanto a la estructura, pues bien, el objetivo que se persigue, pues ya nos lo dice en el título, que es cómo utilizar iTunes en el ordenador. Después, las instrucciones, ¿cómo se manifiesta? Pues observamos que se manifiesta en un orden cronológico, en el sentido que nos van dando los pasos, cómo hacerlo de primero al último, uno a uno, con un orden cronológico. Primero hay que abrir la página y al final pues ya terminar de hacer la descarga. El número de párrafos según ideas que trata, bueno, pues aquí vemos que hay 7 párrafos donde en cada uno de ellos se nos da una instrucción distinta pero relacionada con la anterior. Elementos tipográficos. Podemos decir que también hay una imagen que nos ayuda a comprender mejor el texto. De ahí que el texto no sea un texto continuo, sino que sea un texto discontinuo. El texto discontinuo es aquel en donde aparece tanto palabras como imágenes que nos ayudan a la comprensión del texto, y en este caso pues, aparece más bien una imagen de cómo nosotros tenemos que actuar para poder instalar el iTunes en nuestro ordenador. Pues nada, y en cuanto a las características lingüísticas, pues ya observaremos aquí
tal como dice aquí, que la función lingüística predominante es la apelativa, efectivamente, ¿vale? El abrir se está dirigiendo a segunda persona, registrarte, aunque vaya en infinitivo, es un infinitivo con valor de imperativo, que se dirige a una segunda persona, le está diciendo una orden, lo que tiene que hacer, ¿eh? Entonces ya tenemos aquí que predomina la función apelativa o conativa. Los tiempos verbales, bien, van en infinitivo, pero como he dicho antes, con valor de imperativo, y se dirige evidentemente a una segunda persona. El léxico, como le pasaba antes a los textos, los textos informativos, explicativos, expositivos, es denotativo y preciso, ¿vale? Y predomina el tecnicismo, claro. O sea, aquí no da abrir la página principal de Apple. Aquí no hay problema, ¿verdad? Registrarte como usuario de Apple, en caso de no estar registrado previamente. Buscar iTunes. La sección de búsqueda que se encuentra en la esquina superior izquierda. Una vez haya arrojado el resultado, darle clic. Mira, aquí hay también vocabulario técnico, porque lo del Apple, clic, dulan, ejecutar, son términos que debemos conocer también antes de empezar a utilizar el iTunes. Relacionado con el tema que trata. Se ha ido aquí. Oraciones simples y cortas, más claro imposible, ¿no? Abrir la página de Apple, registrarte como usuario, etc. Descarga el programa dando clic en Dulan, etc. Ahora, recursos tipográficos icónicos. Sí, aquí tenemos, iconos, perdón. Aquí tenemos una imagen que la función que tiene es ayudarnos a saber cómo seguir las instrucciones para poder ejecutar el iTunes en nuestro ordenador. Bueno, y así también se haría el comentario de un texto instructivo, informativo, instructivo, explicativo, instructivo. Ten cuidado también que se nos puede presentar un texto instructivo así y se comenta exactamente igual. Esto sería el objetivo, o sea, sería el objetivo que se pretende que hacer en caso de incendio, ¿vale? Y estaría el texto dividido simplemente en 3 partes, y en cada una de las partes pues trataría un tema. Es lo mismo, es el tipo, realmente nos está dando las instrucciones para saber cómo actuar en caso de incendio, y nos lo hace con un orden cronológico. El texto se divide en 3 grandes bloques, donde en cada uno de ellos se nos dice qué tenemos que hacer. En el primero, antes de nada, y después nos van explicándolo por un orden cronológico, y después las características lingüísticas. Se supone que esto se vería muy bien en el texto, ya ustedes lo comentaríais, como lo hemos hecho hasta ahora, y tampoco tiene mayor complicación. Bien, pues esto es sobre todo un texto expositivo y un texto instructivo. No son nada difíciles, los textos instructivos y expositivos no son nada difíciles. Pues nada, aquí lo dejo y ya iremos trabajando en clase.